En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6 y allí vamos a encontrar la experiencia maravillosa de que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana. Isaías capítulo 6, eso está más o menos en la mitad de la Biblia, después de Salmos, Proverbios, para aquellos que están un poco desubicados en relación a este libro. Dice así el versículo 1. Lo voy a leer hasta el versículo 8, del 1 al 8, y después vamos a ir comentando ciertas partes que quiero destacar en esta mañana. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Por la lectura de este pasaje, o de estos versículos, fácilmente nosotros podríamos pensar de que vamos a hablar de un tema misionero, de obra misionera. Pero de aquí pueden salir muchas cosas, mis queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de la experiencia maravillosa de tener un encuentro con nuestro Dios. Hoy vamos a hablar lo que significa encontrarse cara a cara con el Señor de los ejércitos. Porque de eso precisamente hemos leído en estos versículos. ¿Qué encontró aquí? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. De eso se trata. Isaías tuvo esa experiencia maravillosa de encontrarse cara a cara con el Rey del universo. Eso es lo que nos dice aquí en el versículo 1. Entonces vamos a analizar el versículo 1. Dice, en el año que murió, ¿quién? El rey Uzías. Hay veces que yo me pregunto, ¿y por qué aparecerán algunos nombres en la palabra de Dios? Por ejemplo, en este caso, siempre yo he predicado mucho sobre esta temática, y yo siempre me preguntaba, en el año que murió el rey Uzías. Esa referencia, ¿por qué el Señor la incluiría allí en la palabra de Dios? Ahora, tendremos que analizar quién era Uzías. El rey Uzías fue un rey bueno. Fue un rey que se preocupó por el pueblo. Fue un rey que estuvo siempre pendiente de las necesidades espirituales del pueblo de Israel. Vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas. No tapen a Isaías porque vamos a regresar allí. Segunda de Crónicas está un poco para atrás, capítulo 26. Yo quiero corroborar lo que les estoy diciendo para que ustedes se den cuenta que el rey Uzías fue un rey bueno. Fue un rey que puso a Dios en primer lugar. Y vamos a comprobarlo en esta mañana. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Eso está por los lados de Reyes,
Ya le voy a dar otras citas. Esdras, Nehemías. Por ahí está. ¿Ok? Espero que su Biblia tenga Segunda de Crónicas. Muy bien. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y desde el versículo 1 en adelante empieza a hablar quiénes eran los familiares del rey Usías, ¿verdad? En qué consistió muchas cosas que él hizo, los años que hizo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero destacar es el versículo 4. Vamos a tomar desde el versículo 4 en adelante. ¿Qué dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre, este rey? Lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Versículo 5. Y persistió. Persistir, ¿qué es eso? Permaneció. ¿Cómo? Perseveró, dice, y perseveró en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Jehová, ¿qué dice que Jehová hizo con él? Le prosperó. En otras palabras, mis queridos hermanos, el seguir al Señor, el amarle al Señor, el Señor siempre recompensa a sus hijos. ¿Qué dice aquí? Que le prosperó. Entonces, nosotros encontramos que en el versículo 8 también encontramos algo interesante. Y dice aquí, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su nombre hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. O sea, no era aquel hombrecito, porque si ustedes miran la historia, él empezó a gobernar cuando tenía ¿cuántos años? 16 años. Y parecía, todo el mundo creía que Isaías iba a caer. Pero ¿cómo pusieron a ese hombre? A ese hombre le falta experiencia. Pero nos dice aquí en el versículo 8, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Dios le... Vamos a pedirle a que nos ayuden con esta niñita, por favor. Si está allá, está allá. Y si está aquí, está aquí. Ayúdenos ahí los diáconos y las diaconisas, por favor. Sí, porque nos distrae. Ok, los niños son así y hay que ayudarlos también. ¿Dónde estaba? Ya se me fue el hilo, ¿se dan cuenta? Dios los prosperó en todas las cosas. Y nos dice aquí que fue altamente poderoso. Pero sucede algo, hermanos, con el rey Usías. Después, por supuesto, Usías tuvo sus equivocaciones, tuvo sus fracasos, pero en el versículo 21 encontramos que ahora este hombre muere de lepra. Y usted se podía preguntar, y yo me imagino que Usías también pensaría lo mismo. Ven acá, pero después que yo he hecho tanto por este pueblo, después que yo le he servido tanto a mi Dios, ¿cómo es posible que Dios ahora permita que yo tenga lepra? ¿No le parece un pensamiento lógico? ¿Cómo es posible que yo tenga lepra? Y mis hermanos, no vamos a hablar de esta parte, por qué sufren los hijos de Dios o los hijos obedientes de Dios, pero lo que quiero destacar en esta mañana es que es en este marco de problemas y dificultades como Isaías ahora entra en el panorama. Vamos a ir ahora a Isaías. Es en ese marco de problemas y dificultades con el rey muerto que apoyaba al pueblo de Israel, que todas las reformas que propuso Usías se lograron y que ahora el Señor permite que Usías muera de lepra. Esa historia usted la puede terminar de leer allí en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dentro del pueblo, hermanos, habían problemas, habían dificultades, habían divisiones.
aunque el pueblo, la gran mayoría, había logrado la reforma, había un pueblo que seguía el formalismo. Y aquí está la clave de lo que quiero destacar. Oiga bien. Había una parte del pueblo que siempre seguía la vida cristiana sin sabor. Un formalismo aparente. Todo era complicado. Y es allí donde nosotros tenemos que ir ahora al capítulo 1 de Isaías para que ustedes se den cuenta de la forma como Isaías empieza a hablar acerca de la condición de este pueblo. Miren ustedes, Isaías capítulo 1. Isaías 1:1, miren lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Versículo 2, oiga bien, marque eso en su Biblia. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla ¿quién? Está hablando Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea que este mensaje que empieza ahora a lanzar Isaías es un mensaje fuerte. Es un mensaje en donde él está diciendo, ven acá, yo tuve hijos, los eduqué, los engrandecí, pero ellos ahora se han volteado contra mí. No quieren saber nada de mí. Y miren ahora en el versículo 3, cómo compara los animales con el pueblo de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce y mi pueblo no tiene entendimiento. O sea, el Señor está diciendo acá, hermanos, que cómo es posible que los animales conozcan a su dueño. Que el asno, que por lo general pensamos que es el animal más bruto que hay de los animales, sepa dónde ir a comer y sin embargo su pueblo no tiene entendimiento. Y sigue diciendo el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se regresaron atrás. Ese regresaron atrás tiene que ver con la reforma que Usías había introducido en su pueblo y que ahora ellos no querían saber nada de reforma. Versículo 5. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, versículo 7. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Qué palabra fuerte está usando el Señor acá, hermanos. Bien fuertes. Y el versículo 10, miren cómo se dirige ahora a los dirigentes del pueblo, en este caso a los dirigentes de la iglesia. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto
estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos. Oiga, el Señor pareciera como que se va enardeciendo en contra de nosotros. Versículo 12. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. ¿Este presente qué es? Ofrendas. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asamblea no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Y sigue diciendo, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosa. Y aquí viene la expresión que más me ha impactado. Cansado estoy de llevarlas. Y el versículo 15 no se queda atrás. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué palabra más fuerte es esta, verdad, hermanos? Imagínense que no fuera yo el que estuviera hablando acá en esta mañana. Imagínense que fuera el mismo Jesús que estuviera aquí en este púlpito hablándoles a ustedes. Y empieza el Señor Jesús a decir, harto estoy de ustedes. Harto estoy de todos vuestros cultos y vuestros sábados. Harto estoy de todas las cosas que ustedes hacen. Ya no lo soporto más. En mi país sería una expresión, estoy hasta la coronilla. No los puedo aguantar más. Hermanos, ¿saben por qué el Señor hace eso? Primero, que Él quiere que reconozcamos nuestra situación. Y segundo, porque Él nos ama. Y nos habla palabras fuertes. Pero hay algo aquí, hermanos, que yo quiero destacar, y es la siguiente. Versículo 15. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Pero yo ofrendo, yo diezmo, pero yo no veo las bendiciones de Dios. Hermano, revise la forma como usted adora a su Dios. Es posible que usted esté haciendo eso automáticamente, porque tiene que hacerlo, y eso no sirve. Usted debería ofrendar y diezmar. Usted debería venir a su iglesia. ¿Por qué? Porque usted tiene que encontrarse con su Dios. Usted es una persona agradecida a su Dios y ahora usted trae lo que el Señor en su misericordia le ha dado. Pero hay algo más aquí todavía. Dice, asimismo cuando multiplicareis la oración. ¿Qué dice? Yo no voy a oír. ¿Y cuántas veces, hermano, no estamos aquí? Y hacemos oración y hacemos tantas cosas, pero no nos queremos apartar del pecado. Y usted sabe qué pecado es. ¿Qué dice el Señor? Yo no las voy a oír, porque ya yo estoy cansado de estas cosas. Sus testimonios y oraciones son multiplicaciones de palabra, pero no hay eficacia. No se le ve un acercamiento hacia mí, sino que es todo lo contrario. Guardan el sábado por tradición. Bueno, es que, ¿qué voy a hacer yo en la casa el sábado? Mejor me voy para la iglesia, por lo menos allá veo a los hermanos, a mis amigos. Eso no sirve así. También es decir, traían ofrenda, diezmo, siempre lo hemos hecho. Pero no sirve así tampoco. Por esto, hermano, es la manera fría, la manera sistemática como nosotros estamos adorando a nuestro Dios. Y esto es lo que enferma a nuestro Dios. Él no quiere esto. Él lo que quiere es que
que vivamos de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido. Que nuestros cultos, por más sencillos que sean, que se pueda ver algo natural, el resultado de mi relación con mi Dios. Por eso desde el versículo 16 en adelante, Él nos empieza a dar la medicina de los primeros 15 versículos. Mire desde el versículo 16 en adelante. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos vestimos de cristianos el sábado? Y en la semana nos quitamos ese traje y somos unos diablos por ahí por fuera. De esto es que se trata esto, hermano. Versículo 17. Aprended a hacer bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo estoy dispuesto a negociar contigo, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que el Señor nos quiere dar a entender, hermano, es que no podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios, o le servimos a Mamón, o le servimos al mundo, o le servimos a nuestra iglesia. Lo que el Señor nos quiere decir es que necesitamos una entrega total a nuestro Dios. Por eso es que el Señor nos está diciendo en los primeros 14, 15 versículos de que nuestros cultos le falta algo. Falta algo. Y por eso es que la hermana White dice que muchas personas que están dentro de la iglesia, cuando lleguen los momentos difíciles de la historia de este mundo, muchos van a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden aguantar y tendrán que dejar las bancas. ¿Para quiénes? Tal vez para aquellos que nosotros pensamos que están perdidos. Tal vez para el borrachito que está por ahí en la esquina. Pero yo me siento como que yo estoy muy bien cuando el Señor me está diciendo que está harto de mi forma de ser. Es un mensaje, hermanos, que nos llama a la meditación. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de adoración nosotros le estamos dando a nuestro Dios? Y en este marco histórico en donde Isaías está, es cuando sucede ahora el llamado, el segundo llamado de Isaías. Porque ahora Isaías, que era un jovencito, él empieza a pensar, bueno, ¿y quién irá a venir ahora como rey? ¿A quién irán a poner como rey? ¿Cómo será? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Adorará dioses falsos o adorará al verdadero Dios? ¿Seguirá los caminos del Señor? Y con esta inquietud en su mente, hermanos, es cuando sucede ahora lo de capítulo 6. El capítulo 6 de Isaías. Si usted es un estudiante de la Biblia, se habrá dado cuenta de algo muy importante. ¿En qué capítulo aparece por lo general el llamado de un profeta? ¿En el primero? Por ejemplo, en Jeremías, vamos a buscarlo, no tapen a Isaías, pero a manera de un ejercicio. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Miren el llamado a Jeremías. Jeremías está después de Isaías. Algunos están perdidos por allí. Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a la gente. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño.
Y Jehová me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo soy o estoy para librarte, dice Jehová. Ese es el llamado de Dios. Un llamado claro, diáfano, que no hay duda de esto. Por ejemplo, otro, el de Ezequiel. Miren ustedes, Ezequiel, un poquito más adelante. Ezequiel capítulo 1, el versículo 3. Dice, fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río de Chelar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Oseas, en Joel. Siempre en la palabra de Dios usted encuentra que en el capítulo 1 está el llamado de Dios hacia el profeta. Pero aquí en Isaías sucede algo muy importante. Y esto es lo que yo quisiera, hermanos, que ustedes no pierdan este asunto. Porque ahora aquí en el capítulo 6 nosotros encontramos la reafirmación, si es que se le pudiera decir así, o la reconfirmación del llamado de Isaías. Porque cuando Isaías pensaba de que todo estaba perdido, ahora el Señor le da el privilegio de algo tan importante, hermano Orellana. Capítulo 6, versículo 1. Y ahora sí van a entender ustedes el contexto de todo esto que estamos hablando. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían, ¿qué? El templo. Es en esa oportunidad que Isaías ve al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué privilegio el de Isaías? Poder ver al Señor en toda su esplendidez, en su trono. Ya nosotros sabemos qué era lo que estaba pasando con Israel. ¿Qué era lo que estaba pasando con Israel? No había rey. El rey había muerto de lepra. Había un grupo de personas que se estaban yendo completamente al mundo. Y la preocupación de Isaías como profeta de Dios era, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? No tenemos rey. La gente está haciendo lo que le viene en gana. Y hermanos, ahí es cuando ahora el Señor le da la oportunidad a Isaías, la especial, de verlo a él en su trono. ¿Qué querrá decir el Señor con esto, hermano? Con esa visión que le da a Isaías. Simplemente lo que está diciendo, mira Isaías, yo te estoy dando la oportunidad de que tú me observes en mi trono para que tú entiendas de una vez que todavía yo estoy en control. Es necesario que tú entiendas, Isaías, que el que está sentado en el trono de Israel soy yo. ¿Me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Mira, Isaías, yo lo que quiero que tú me entiendas es de que la iglesia de Dios la controla es Dios, no el hombre. Yo quiero, Isaías, que tú entiendas de que todavía yo estoy sentado en el trono y yo soy el que mando. Eso es lo que nos quiere decir aquí esta parte, hermano. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Lo que nos quiere decir el Señor, hermano, es que todavía esta es la iglesia de Dios. Nos está diciendo el Señor de que todavía usted y yo tenemos esperanza de poder llegar al trono de la gracia. Él está allí sentado esperándonos. Lo que nos quiere decir el Señor es que no desmayemos, aunque veamos que las cosas están turbulentas dentro y fuera de la iglesia. Él nos está diciendo, no se te olvide que el control lo tengo yo. ¿No les parece, hermano, que este versículo tiene mucho significado para nosotros? El saber que el que está sentado sobre el trono de Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y que a Él no se le escapa nada. Todo está bajo su control. Por lo tanto, Él dice, no desmayes.
No te irrites, no te preocupes, que el que está en el trono es aquel que sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Por eso, hermano, cuando suceden cosas en la iglesia, recuerde, Dios está en control. Cuando suceden cosas fuera de la iglesia, aunque yo no las entienda, Dios está en control. Ahora, hermanos, después que yo entiendo de que el Señor está en control de todas las cosas, entonces viene algo aquí muy especial, el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, antes yo estaba con el Señor, bueno Señor, pero ¿cómo es posible que tú permites llevarte a Usía? ¿Por qué tú permites que se muera, que le dé lepra? ¿Tú no ves que este es el hombre clave aquí? Y dije, no, Isaías, tú estás mal. Aquí la persona clave soy yo. Nadie es indispensable en la iglesia, hermanos. El único indispensable, ¿quién es? Dios. Y a Él es que al que tenemos que rendir nuestro atributo, nuestra adoración. Por eso que Isaías, cuando tenía esa preocupación, él no podía entender. Y para que él pudiera entender, ahora el Señor se le manifiesta en una visión esplendorosa. Y ahora, después de eso, dice, oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién voy a enviar? Oh, pero ahora Isaías había entendido, Señor, si tú eres así, mira, aquí estoy yo, envíame a mí. Y hermanos, aquí hay un mensaje tremendo que nosotros necesitamos aprender. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Y el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis, pero haz tu parte. Entonces el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, hermano, lo que pasa es que el Señor quiere que todos nosotros seamos salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Entiendes tú de que el Señor tiene en control tu vida? ¿Entiendes tú de que todo lo que sucede a tu alrededor sucede porque el Señor, el majestuoso, el que está sentado en el trono, Él tiene el control? Si ese es el concepto que tú tienes, mi querido hermano, alabado sea el Señor. Pero si tú tienes inquietudes, tienes dudas en tu vida, dile al Señor, Señor, quítame eso de mi cabeza. Limpia mi mente y permite que tú puedas formar parte de mi vida espiritual. Que yo te pueda servir de todo corazón y que yo te pueda ver en tu trono, porque tú tienes el control total de mi vida. Que el Señor nos bendiga, mi querido hermano, y permita al Señor que siempre podamos decirle al mundo de que servimos a nuestro Dios.